Nos encontramos reunidos Laura Valiente, Pablo Bonilla y Neida Ávila con el propósito de realizar un panel conversatorio acerca de cómo hackear la educación en Colombia. Nuestro propósito es analizar varios videos, los cuales nos han presentado algunas visiones muy interesantes acerca de cómo podríamos llegar a hackear la educación en Colombia, dándonos algunos elementos muy importantes de cómo se está realizando la educación y el proceso de aprendizaje en las aulas y qué expectativas se tiene frente a la nueva generación tecnológica de la nueva era, esa educación y ese aprendizaje en nuestro país. Entonces voy a invitar a mis compañeros a que hagan sus aportes. Pablo. Okay, muy buenas tardes. Frente a lo que es el ejercicio de mirar cómo hackear la educación, pues tendremos que mirar primero cuál es la educación que tenemos hoy día. El video de Revolución Educativa nos presenta de manera muy sucinta esas diferentes dificultades que se tienen hoy. Nos dice que hay un estudiante que está totalmente, lo separamos, lo dividimos según sus edades, pero nunca tenemos en cuenta lo que son sus intereses, lo que es importante tener en cuenta. También una enseñanza aislada, que es contextuada de todo lo que se tiene alrededor de los chicos. Otro que es una repetición, imitación que tienen que hacer los estudiantes, no un ejercicio realmente de construcción y creación. Otro es contenidos no relacionados, contenidos que se ven pero atomizados, sin ningún tipo de relación. Eso lo vemos en las clases, en el currículo que tiene todo colegio, el cual son 9 áreas, pero no están realmente interconectadas unas con las otras. Y otro que sería en el que no se buscan múltiples respuestas, sino simple y sencillamente hay una respuesta, y eso se ve mucho en lo que son nuestras evaluaciones, en las que hay una respuesta casi que única, no hay más, y nosotros estamos montados en eso. Eso sería lo que tendríamos como preso, lo que sería ese malestar de la educación que tenemos. Ahora, ¿cómo salir un poco de ahí? Pues tendríamos que mirar que es una educación en la cual se fomente la creatividad, en el cual haya reflexión, básicamente, y espíritu crítico, donde se valore la intuición de los estudiantes, en el cual también haya una valoración sobre la sensibilidad que tiene el estudiante, que no se pierda, que se valoren esas habilidades sociales que tienen los estudiantes, las emociones, toda su capacidad emotiva, y también que se considere la particularidad, la singularidad del estudiante, que es importante que se tenga en eso. Entonces, para poder hackear la educación, pues es necesario también que se tenga, aparte de todos esos elementos, pues que se considere que se debe centrarse en el aprendizaje más que en la enseñanza y aquello que realmente les interesa a los estudiantes aprender. No todo lo que está en la escuela es apetitoso ni de interés para los estudiantes. También es importante que las dinámicas de poder y relaciones de poder que se están trabajando en el aula cambien. Ya no sea una vertical, sino que sea horizontal, de tal manera que posibilite expresiones. También es lugar que es importante que el aula como tal se redimensione, que ya no sea simplemente el ejercicio de filas, pupitres, en el cual llegan unos a recibir saberes y otros a impartir saberes, sino en el cual sean ambientes de construcción y de pensamiento. Otro en el cual la experiencia prime a lo que sea simplemente simulacro, no, sino que sean casos reales en los cuales el estudiante se vea involucrado para aplicar su conocimiento. Y finalmente, a mi juicio, el más importante, que es el de que haya una evaluación realmente que ayude al aprendizaje. No solamente sea para certificar, se requiere que se certifique, pero que no solamente sea para eso, sino que sirva para aprender. Aprender en la medida en que se reconoce cuáles son las falencias, las debilidades, y a partir de ahí yo puedo construir cosas nuevas. Ojalá se pueda llegar a esa ilusión de educación y poderla hackear, que es subvertir el orden, que eso es lo que consideraría. Bueno, vamos a continuar dando nuestros aportes acerca de cómo hackear la educación. Bueno, el término de hackear
tendría que ver más como problemizar un poco las rutinas que se tienen al interior de las aulas en Colombia. Debemos reconocer a qué tipo de individuos estamos educando en la actualidad. Esto está presente en los diferentes videos. Vemos en el video del tutorial acerca de cómo se utilizan cómo se debe utilizar el internet. Se vuelve muy interesante enfrentar al estudiante en cuanto al qué debe hacer cuando él ya es experto en cómo hacerlo. Por eso entra en choque el mismo estudiante, los adolescentes, al ver ese tutorial les parecía a ellos como descontextualizado, ¿sí? Aunque el tutorial es muy completo y si uno le presta atención realmente cumple el objetivo de dar la instrucción de cómo utilizar el internet. Pero para el estudiante o el joven que lo está asimilando en ese momento, pues en realidad a él no le interesa el qué, él va al punto es del cómo, porque son más competentes utilizándolo que repitiendo de pronto para qué sirve o internalizando qué significan algunas siglas que aparecen allí. Entonces, ese es el tipo de personas que tenemos hoy en día, personas que se arriesgan más al hacer, personas que son más empíricas, personas que quieren ir al punto de experimentar más con los saberes que en realidad archivar conocimientos. Entonces me parece muy interesante ese video en cuanto nos pone un poco en la posición de crítica de qué es lo que estamos realmente enseñando, el qué o el cómo. Si realmente queremos educar es para ser personas más competentes, tenemos que reevaluar un poco hacia ese punto, hacia ese horizonte. Competencia es más utilización del saber, ¿sí? Sin dejar de lado que el conocimiento es importante, ¿no? Otro de los videos que me parecían muy interesantes es encaminado a la tecnología y siguiendo esta pauta de la digitalización y la llegada de toda la tecnología a las aulas, es el tipo de persona que estamos visualizando hacia futuro. Nosotros estamos educando hoy en día personas que son nativos digitales, pero que van a llegar a conquistar el mundo de alguna manera y pues estamos educando todavía aplicando como técnicas muy anticuadas para ellos, pero que en el futuro ellos ya ni siquiera visualizan qué va a existir en ese momento. Entonces estamos como un poquito desfasados en nuestras prácticas docentes frente a lo que ellos en el futuro van a llegar a tener en la sociedad. Entonces me parece que hackear la educación sería un poco más de cuestionarse hacia dónde tenemos que enfocarnos nosotros y hacia dónde tenemos que llevar esa creatividad y producción del estudiante. Bueno, continuando con la línea de opinión frente a cómo hackear la educación, considero que las tecnologías están llevando a las nuevas generaciones a ser partícipes directos de esta nueva ola tecnológica. Los videos que nos proponía el docente mostraban, dos de los videos mostraban a bebés interactuando con tablet o con un celular, sabiendo que es como si fueran ya propios, suyos. Entonces, uno de los videos era cuando un bebé hablaba con el papá. El bebé asumía que el papá le entendía y lo escuchaba, y aún así la interacción entre un medio tecnológico le permitía tener una interacción afectiva con su familia. Y es importante que nosotros como docentes le formalicemos un poco la parte socioafectiva de los niños. Claro que la tecnología es un recurso bastante importante, pero pues hay que saberlo manejar. En otro video también se mostraba una niña teniendo como un juego en el que ella también interactuaba con la tablet como si ya hubiera nacido con ese chip de la tecnología. Y creo que hackear la educación es tener la habilidad de proponerle al niño nuevas herramientas para que de alguna manera crezca en su formación académica. La tecnología está invadiendo totalmente la sociedad, entonces pues no hay que de alguna manera discriminar a los niños de esa tecnología, sino más bien involucrarlos de la manera adecuada. Incluso los docentes también debemos proponer nuevas estrategias dentro de las aulas que mencionaba Pablo, reestructuradas, nuevas estrategias para que los chicos de alguna manera
no sufran esos percances tecnológicos que pues hasta ahora se están presentando. Igual el manejo de redes sociales, el manejo de dispositivos tecnológicos, creo que deberíamos estar como en una modernización todos e ir al mismo nivel evolutivo de la tecnología. Bueno, vamos a tomar algunas conclusiones con respecto a hackear la educación en Colombia. Entonces, como primera conclusión podemos retomar el video de Revolution, en el cual presentan algunos aspectos que podríamos tener en cuenta como primeros pasos para acercarnos a esa acción de hackear la educación. Yo propondría la redefinición del aula, ¿no? El aula no se refiere a un estado, a un lugar físico. El aula es donde encontramos el conocimiento y podría ser el mismo internet, podría ser otra persona, podría ser el mismo teléfono, podría ser las plantas que hay enfrente de mi casa, pero es la manera como no se limita a 4 paredes ni al lugar donde tiene el letrero colegio únicamente. En ese orden de ideas, yo lo pondría hay que dejar el conocimiento para fuera del aula, casi que de la escuela. Esas son casi que las tareas que tendría que traer el estudiante. Y en el aula centrarnos en lo que es el desarrollo de habilidades usando el conocimiento. El poder observar, describir, el poder hacer análisis, síntesis, el poder hacer hipótesis, el poder crear, el poder evaluar. En eso es lo que deberíamos estar centrados para poder realmente hackear la educación. Si seguimos pensando en que simplemente es aportar conocimiento e información, creo que seguiremos repitiendo el esquema. Lo que hay es que cambiar y empezar a pensar en que son habilidades y lo que las personas se necesitan es qué hacer con la información. Y para eso pues necesitamos enseñarlos a pensar, enseñarles a que aprendan a aprender. Si no aprenden a aprender, pues no van a poder hacer. Para que puedan realmente muchos de nuestros ciudadanos ser lo que se llaman Knowman, los Knowman, que puedan llegar a ser eso, lo puedan aprender. Y a eso deberíamos apuntar la educación, que sean personas que son capaces de aprender a aprender. De alguna manera el Knowman existió en algún momento cuando cada persona iba en búsqueda de su propio conocimiento, ¿no? De pronto los intelectuales y demás lo buscaban a través de los libros y decían, a mí me gustaba la literatura. Lo que sucede es que hoy en día, como está el boom de la tecnología y encontramos la información en cantidades a la mano, inmediata, entonces pues de pronto se retoma el nombre como muy técnico, muy sofisticado de Knowman, pero pues no hay que olvidar que antes también existía otra tecnología diferente que de pronto eran los libros y... Ahí viene lo que es el papel de la escuela, el papel del docente, que en este mundo contemporáneo, moderno, ¿cuál es el rol que cumplimos nosotros? Nosotros ya no tenemos el rol de dar la información, pero sí tenemos algo importante que nos sale en las redes, cómo usarla. Cómo usarla, cómo hacer análisis, cómo hacer interpretaciones, cómo hacer descripciones, cómo hacer observaciones. Eso usted no lo aprende en las redes eso no está. Pero nosotros sí tenemos un potencial muy grande en las aulas de cómo enseñar eso desde los pequeñitos. En el inglés que tú manejas, cómo desde el inglés empieza a ser manejar todas las habilidades lingüísticas para hacer una efectiva comunicación. Pues yo creo que es como tener bueno, yo creo que es también como dejar de lado esas costumbres, esas malas costumbres que tenemos educando, porque además de que somos, o de que estamos más bien innovando cada cosa, aún seguimos muy arraigados de la evaluación escrita, de escribir texto, de escribir el concepto y luego analizarlo y luego yo creo que deberíamos más bien los docentes reestructurar no solo el perfil docente sino que el qué hacer dentro de la institución, así nos impongan qué es lo que debemos hacer. Entonces yo creo que es evaluar directamente el proceso del niño, desde la creatividad, desde el arte, desde lo que el niño en realidad es, de manera integral, no solo cognitivo, porque igual hay chicos que se les facilita mucho escribir o aprenden más escribiendo, o hay otros que son más visuales, o hay otros que son más prácticos. Entonces debemos saber
manejar ese tipo de habilidades, pues para que no se, de alguna manera no se cuartee la educación de cada uno. Yo creo que sería un barrido general de cómo hackear la educación. Y algo que para mí finalmente es importante, y retomando como ya de manera, como a conclusión, la motivación del estudiante. Si ellos son el centro de la educación y si la educación trata de dar herramientas a los estudiantes y trata de cubrir sus necesidades, la motivación en el aula y la motivación para aprender es de vital importancia. Y pues si hay cosas que le llaman más la atención a ellos, es nuestro deber como docentes, nuestro deber moral, tratar de hacer que el conocimiento para ellos sea más motivante, porque si no los estamos perdiendo, y los estamos perdiendo no por la tecnología, sino dejándoles el tiempo libre para que ellos hagan otro tipo de cosas. A través de la tecnología puede ser una excusa para que ellos aprendan muchas cosas de una manera motivante, pero soy yo como docente quien le debo poner los retos a ellos para que lo utilicen. Eso es cierto. Gracias. Gracias, Gracias, compañeros. Gracias.